bien, es interesante leer y ver, y yo quisiera, pues, Pastor Amparo, que podamos llevar esta respuesta a esta pregunta para dar una abertura a este tema, y es, ¿cuáles son las pautas de interpretación a considerar para entender estos dos capítulos que nos expresan las 7 plagas? ¿Qué pauta de interpretación tenemos que tener? ¿Qué es simbólico? ¿Qué es literal? ¿Cómo debemos acercarnos al texto de Apocalipsis 15:16? Muy buenas tardes, Misael, y saludos a todos. Buenas noches sería. Yo creo que es importante que nosotros entendamos eso para poder interpretar bien el texto. Yo creo que debemos de comenzar contestando esa pregunta, haciendo la diferencia entre lo que en teología se explica como las profecías clásicas y apocalípticas. ¿Verdad? Hay dos tipos de profecías en la Biblia y la dividimos, ¿verdad?, en esas dos partes, clásicas y apocalípticas. Y la diferencia entre ambos va entonces a definir el patrón que debemos de usar para leer lo que es Apocalipsis, específicamente esta parte del texto de las plagas, porque una de las confusiones que hay en ellas, ¿verdad?, que es simbólico y que es literal. Y yo creo que debemos de comenzar con entender qué clase de profecía es Apocalipsis, que el mismo nombre que le damos lo dice, profecías apocalípticas, en qué forma literaria está escrita, ¿verdad? Y qué partes específicas de esa forma literaria nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, para que aquellos que no ven, que no entienden los términos de profecía clásica y apocalíptica, profecía clásica son aquellas profecías que tienen que ver con lo local, ¿verdad? Confinado a un área, a un tiempo específico, pero a profecías apocalípticas son aquellas que tienen que ver con eventos finales, y que entonces en esa categoría de literatura que tiene que ver con eventos finales siempre se caracteriza por símbolos y por ciertos pasos o ciertas fórmulas que ella misma da para poder entender. Por ejemplo, cuando vamos a entender lo que es los métodos para estudiar profecía apocalíptica, tenemos que entender primero que debemos de usar la Biblia, que se explica ya sola. Eso es un principio que ¿verdad?, se hace general. Segundo, debemos de entender que si las profecías apocalípticas tienen que ver con los asuntos escatológicos, tenemos que entender lo que es simbología y tipología, ¿verdad? ¿Y qué son esas dos cosas? Simbología tiene que ver con lenguajes que el texto o el autor usa para explicar ciertas cosas que no son tan comunes. Eso se hace en profecías apocalípticas. Por ejemplo, la profecía clásica tiene símbolos, pero son cosas que podemos identificar, que conocemos. La profecía apocalíptica tienen símbolos de cosas que tal vez no conocemos, por ejemplo, como un dragón. Nosotros no hemos visto eso nunca, que el sol calienta por cierto, que el Éufrates se seca en contexto de las plagas. Todos son símbolos que nosotros verdad, no estamos acostumbrados a ver, pero tenemos que entender en el contexto de lo que es la profecía apocalíptica. Yo quiero darle algunas pautas que en ese contexto, entonces, escuchen bien a los que nos están escuchando, porque creo que es muy importante. Cuando se habla de estudiar las profecías, debemos de entender principalmente lo que es tipología. Y en las plagas la tipología se usa mucho y lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo funciona eso del tipo, el antitipo, y cómo las profecías apocalípticas usan referencias de historias verídicas que ocurrieron para explicar en una forma más amplio o escatológico lo que realmente significa, colocando esa historia o esos eventos dentro del contexto de los eventos finales, ¿verdad? Yo creo que la parte más importante para entender las plagas sería la tipología, ¿verdad? Porque Apocalipsis usa la tipología aplicando el Éxodo principalmente, ¿verdad? Y la libertad de Israel de Babilonia, para entonces que podamos entender la aplicación escatológica de las plagas en ese contexto. Sería bueno, no sé si se ha planificado, que podamos dar unos elementos en cuanto a la tipología y la simbología, Misael. Bueno, yo creo que es muy importante lo que usted menciona de la tipología,
porque vamos a ver en un momento cómo las plagas toman un lenguaje parecido a las plagas que pasaron en Egipto, las 10 plagas, hay un lenguaje muy parecido allí, y también cómo se relacionan en cierta medida con las trompetas en algunos lugares. O sea, de manera que el ver el antitipo, cómo falla, y luego ver el tipo, el cumplimiento, y cómo se saca de lo local ahora a lo universal, es lo que hace la profecía. Ya no es algo que ocurrió localmente en Egipto, sino que tiene un cumplimiento más abarcante dentro ya, o sea, completamente universal. También lo que usted menciona, para que nuestros amigos vayan tomando tal vez algunas notas, tomar en cuenta, en consideración las diferencias de las profecías. Estamos aquí a interpretar una profecía de carácter apocalíptico que tiene símbolos, y tenemos entonces que ver que si es simbólico hay que interpretar símbolos, no está escrita de manera literal como la profecía clásica. Así que tener eso pendiente es importante. Eso determina, es muy importante porque determina entonces lo que nosotros debemos, los pasos que debemos de dar para poder entender el texto. Cuando no podemos hacer la diferencia entre profecía clásica y apocalípticas y queremos estudiar profecía, es cuando se complica, porque los mismos elementos que se deben de usar para una no son lo que se debe usar para otra, porque el mismo tipo de literatura es la que desglosa o te demuestra a ti las cosas que tú debes poner la atención. Por ejemplo, en la profecía apocalíptica se hace mucho contraste, ¿verdad? Entre la bestia y la iglesia, entre el dragón, ¿verdad? Y Cristo, hace mucho contraste. También se enfoca en una vía doble, horizontal y vertical, ¿verdad? La profecía apocalíptica está siempre conectando el cielo con la tierra en el transcurso de la historia que se mueve, ¿verdad? En nuestro planeta o nuestro mundo, que podemos palpar y entender históricamente hablando. Hay mucho lenguaje de simbología que no son cosas que conocemos o cosas prácticas que entendemos, por ejemplo, y también es importante entender esto, que en las profecías apocalípticas es importante entender el modo literario que se escribió. ¿Verdad? Mucha gente ignora que las profecías apocalípticas, que principalmente están escritas en Daniel Apocalipsis, se escribieron en un tipo de poesía que le llaman prosa, ¿verdad? Y eso también es importante para entender cómo se expresan ellos y qué es lo que están buscando y cómo estudiarlo. Muy bien. Entonces, no sé, Pastor David, si tiene algo que agregarnos en cuanto a los principios de interpretación, qué tener en cuenta a la hora de ir a interpretar las plagas en Apocalipsis 15 y 16. Sí, claro, Pastor Silverio. El pastor decía algo que para mí es muy importante y que es bueno tener en cuenta cuando vamos a ver el libro de Apocalipsis. Y el hecho es de que el lenguaje y el sentido común que usted aplica a la lectura. Por ejemplo, en el caso específico de las plagas, vemos que cada plaga que está siendo ejecutada está primeramente condicionada a una copa que es vaciada por los ángeles. Entonces, inmediatamente el lector va a ser sobresaltado por ese concepto, por ese elemento. Una copa es derramada antes de que venga una plaga. Así que ya usted va notando en el lenguaje cierto simbolismo, como mencionaba el pastor. Sería un poquito jocoso tal vez nosotros imaginarnos que lo único que detiene una plaga hacia la humanidad es una copa literal que un ángel literal esté derramando. Así que sería curioso, de manera que en la interpretación de las profecías, el sentido común en el proceso del lenguaje es muy importante. Usted ver cuáles elementos están siendo puestos en el texto para advertirnos que estamos en un contexto simbólico, en una lectura simbólica. Yo creo, Misael, que en esa parte, creo que si pudiéramos apuntar algo más específico para que los hermanos entiendan, hay tres cosas que debemos de hacer. Saber lo que es simbología, tipología y cómo dejar que la Biblia se explique o se exprese ya sola, usando el principio de sola escritura o de cómo comparar un texto con otros. Es lo básico, porque ella se explica ella misma en ese contexto de
simbología y tipología. Muy bien. Sí, quería solamente, antes de seguir avanzando, notar la conexión que hay entre el capítulo 15 y 16. Por eso los estamos estudiando juntos. Porque entre el capítulo 15 y 16 se cumple, por ejemplo, uno de los principios básicos de interpretación de la escritura apocalíptica, que, por ejemplo, al comenzar el capítulo 15, comienza diciendo, vi en el cielo otra señal. Sin embargo, el capítulo 16 comienza diciendo, entonces oí desde el templo. Es decir, que tenemos que poner en el mismo plano, para tener una interpretación adecuada, lo que son los ángeles con las plagas postreras y lo que la Biblia menciona como las copas. Es decir, no podemos separar o distinguir una cosa de la otra, aplicando este principio en su interpretación. Luego de haber conversado un poco sobre algunas de las pautas que debemos tomar en cuenta para acercarnos a este pasaje, vamos a continuar ahora estudiando ya el carácter de esta profecía propiamente. Pastor David. Sí, Pastor Amparo, hay un detalle que ha estado preocupando a la gente y creo que es muy oportuno este conversatorio que estamos teniendo sobre las plagas justamente. Y es básicamente en el contexto de la situación que estamos viviendo. La gente, por tal vez el temor, la incertidumbre, acostumbra cuando algo sucede en el ambiente, tratar de identificar ese suceso en la Biblia, de dónde está saliendo. Y uno de los capítulos a los que la gente está yendo justamente a identificar es donde se habla de plagas. Y ahí entramos entonces en nuestro marco de conversación, los capítulos 15 y 16. Y la pregunta es la siguiente, Pastor Amparo. ¿Cuán abarcantes son estas profecías? El pastor Misael y usted mismo ahorita estaban mencionando acerca de algunas características justamente de las profecías apocalípticas, en las cuales está el libro de Apocalipsis, y hablaban que una de ellas era justamente, mencionaba el pastor Silverio, la universalidad. La pregunta sería, ¿cuán universales son estas profecías? ¿Qué tan abarcantes son? ¿Será que las úlceras van a caer en toda la tierra? ¿Qué tan abarcantes son en ese mismo contexto de esas características, pastor? Bueno, yo creo que esa pregunta es importante y déjame decirle que alguien me llamó el otro día preguntándome si esta situación era una de las plagas precisamente. Porque muchas personas confunden, ¿verdad?, lo que habla de las plagas en Mateo 24, la peste de Mateo 24, ¿verdad?, con las plagas. Pero usando lo que ya hemos dicho de cómo estudiar la profecía apocalíptica, la parte de la tipología, podemos ver que las plagas son universales, ¿verdad? Y que esa tipología, según el lenguaje de Apocalipsis, está comparando la historia de Israel, ¿verdad?, y la libertad de Egipto y de Babilonia con la libertad final del pueblo de Dios. Si usted nota, el texto comienza diciendo, Apocalipsis 15, ¿verdad?, que esas plagas se derraman bajo la ira de Dios, o el derramar la ira final de Dios. En el contexto de la liberación del pueblo final, o del Israel final de Dios. Si usted nota, hay un autor interesante que leí que dice que el capítulo 15 y 16 es una continuación del 14, donde el 14 describe, ¿verdad?, el mensaje a los tres ángeles después de escribir el sellamiento de los salvos, y cómo describe el capítulo 15 y 16 el concepto de que ha caído Babilonia y cómo Dios va a derramar la copa de ira sobre ella. Y cuando uno entiende ese lenguaje, sin duda alguna la tipología me lleva al Éxodo, y yo quiero hacer con ustedes algo en esa tipología del Éxodo para que vean algo interesante. ¿Verdad? En el Éxodo Dios hizo una Pascua, ¿verdad?, que hizo que ellos sellaran la puerta con sangre y después celebraron la libertad con la fiesta de la Pascua, salieron de Egipto, ¿verdad?, y sacrificaban un cordero pascual para esa libertad. Apocalipsis sigue esa misma tipología del capítulo 4, ¿verdad?, porque en el capítulo 4 comienza a hablar del lenguaje del cordero pascual que es Cristo, que es digno, ¿verdad?, de desatar los sellos
y de poder hacer la obra que hay que hacer de liberación para su pueblo. Después en el capítulo 5 se hace un cántico donde enseña que Cristo es digno, ¿verdad? Y que ya Juan dejó de llorar, sino que hay libertad en él. Y noten algo interesante, en el capítulo entonces 6 y se hace la pregunta que Cristo va a aparecer y quién serán los que están dignos de estar listos cuando Él venga. El capítulo 7 habla de los sellados que estarán listos para cuando Cristo venga. Si usted nota muy bien, en la tipología de Éxodo, las plagas cayeron cuando Dios estaba convenciendo al faraón de que liberara al pueblo, ¿verdad? Y esas plagas eran específicas para ellos. Apocalipsis sigue el mismo lenguaje cuando habla del conflicto entre el bien y el mal y el diablo en el capítulo 12. Yo quiero que noten algo que a mí me pareció muy interesante. El capítulo 17 habla de la caída de Babilonia y del secar del Éufrates, ¿verdad? Y si usted nota muy bien, el Apocalipsis está usando la misma tipología también de la liberación de Israel de Babilonia, ¿verdad? Y cómo Dios liberó a Babilonia a través de usar a Ciro para que ellos pudieran encontrar libertad de ese yugo, ¿verdad? Que había. Y yo quiero que noten, lean conmigo, por favor. Vamos a leer algunos textos para que vean esto que me pareció muy interesante. El capítulo 15, ¿verdad? 15 y 16 mencionan, por ejemplo, a las últimas plagas, ¿verdad? Que hay autores que la dividen en dos partes. Las primeras 4 son literales, tal vez contaré la pregunta que sigue, y las últimas 3, ¿verdad? Dicen autores que son simbólicas. Pero si ustedes notan muy bien, realmente en el mencionar del Éufrates, por ejemplo, obviamente eso es simbólico, porque el Éufrates no está apuntando simplemente a un río que existe en Babilonia, ¿verdad? Para libertar a un pueblo en aquel lugar, sino que enfoca la libertad de Dios final a su pueblo, Israel, en la plenitud de todo lo que es Dios. Y algo interesante, por ejemplo, si usted lee el capítulo 15, el mismo capítulo 15 enseña que es universal la acción, porque lo leemos. Dice el versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas está consumada la ira de Dios. También vi con un mar de vidrio mezclado con fuego y la que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban un cántico de Moisés, siervo de Dios, diciendo, ¿verdad? Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, quienes no te temerás, Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones, ¿verdad?, vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y el texto mismo introduce un concepto no solamente específico de algún lugar, sino un concepto universal, de que todas las naciones van a ver, ¿verdad?, van a ver las acciones de Dios de liberar a su pueblo y también de derramar su ira sobre aquel que no se entregó a él. Y el mismo capítulo enseña bajo claro lenguaje de que son universales. Lo único es que viene el asunto aquí, y yo creo que el mayor problema está en ese concepto, es lo que es literal, lo que es simbólico dentro de esos planos. Una preguntita para aclarar eso entonces, tal vez Pastor David, Pastor Amparo, Pastor Emil, si el capítulo 15 es una respuesta a lo que vimos en el capítulo 14. Correcto. Entonces, el capítulo 14 nos habla de un mensaje universal que va a toda la tierra, de 3 ángeles. Correcto. De manera que lo que en el 15 vemos también es una respuesta también universal. ¿Es correcto ese pensamiento? Yo creo que sí, porque el texto mismo 15 dice que menciona elementos del capítulo 13 y 14. Verá, el mensaje de los 3 ángeles es universal para enseñar que hay un sistema que le llama Babilonia, que está formado por la bestia, diferentes elementos, verá, que el que adora a la bestia a su imagen son los que van a recibir la ira. Entonces tiene una conexión íntima una cosa con la otra, porque el capítulo 14 termina diciendo que los que adoran la bestia a su imagen son los que van a recibir la ira de Dios. Y si las copas, las plagas son la ira de Dios, entonces está claro, es un asunto universal para todo el mundo
que reciba la marca de la bestia. Excelente. Y pastor, tal vez me gustaría reaccionar un poquito a esa comparación que para mí es muy importante y excelente, pastor, como usted la presentó, de esa relación que existe en las 7 postreras plagas y lo que pasó en el Éxodo, lo que pasó en Egipto, propiamente dicho, porque realmente uno podría rastrear, si se pudiera decir así, una similitud sobre todo en las primeras plagas, el hecho de que en el 16, capítulo 16, versículo 2 de Apocalipsis aparece las úlceras. Usted va a encontrar lo mismo en Deuteronomio 28, correcto, lo mismo que pasa allá, y va a pasar lo mismo con el río que se convierte en sangre, y aquí el mar que se convierte en sangre. Así que es bien interesante, y es curioso, pastor, lo que usted decía acerca de la universalidad, porque cuando uno va a analizar la razón de las plagas no es un antojo, digámoslo así, que Dios quiere destruir, no. Tiene una razón, y es que hay un grupo, como bien dice el capítulo 14, que se ha resistido al llamado de Dios durante mucho tiempo, y Dios, por amor a aquel que se ha entregado y ha respondido al llamado, entonces Dios tiene que obrar. Y como usted decía, si esos rebeldes están, si pudiéramos llamarle así, si esos hermanos rebelados están esparcidos por toda la tierra, lógicamente la reacción de parte de Dios hacia ellos debe ser en la misma forma abarcante. Así que totalmente de acuerdo, pastor, con esa... Y le añado algo más. Si ustedes ven, para hacerlo en un resumen tipológico, ¿sí? El éxodo de Israel, de salir de Egipto, libertados por convencer al faraón por las plagas, de que tenía que salir, liberarlo, ¿verdad? Que la última plaga fue la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y ustedes ven algo interesante, ese peregrinaje de Israel hasta llegar a Canaán terrenal, tipológicamente Apocalipsis lo que presenta es que a través del Cordero Pascual, el pueblo de Dios final, universal, va a ser liberado para entrar a Canaán terrenal. Y es algo interesante que Apocalipsis hace. Por ejemplo, si usted nota en el capítulo 17, ¿verdad? Versículo 1, que habla de una forma práctica o detallada lo que Dios va a hacer con Babilonia, que describen las plagas, ¿verdad? Habla de que los ángeles, por ejemplo, lo leemos, el ángel de la plaga, ¿verdad? Vi uno, 17:1, vi uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Ve? Y cuando uno lo conecta con Apocalipsis 13 y 14, se da cuenta de que está hablando de un mensaje universal de todos aquellos que siguieron a la bestia, a su imagen, recibieron su marca, la gran ramera, que va a recibir la ira de Dios, que son las plagas. Pero ustedes notan algo interesante, que en ese contraste del peregrinaje de llegar a Canaán terrenal, también el Apocalipsis 21, versículo 9, hace lo mismo. Versículo 9 dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de la ira de las plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ve, y los ángeles que tienen las plagas están haciendo ellos mismos el contraste, en que las plagas son para destruir a un grupo de personas que no siguió a Dios, que va a recibir la marca de la bestia por adorarla, y las plagas son la demostración de cómo Dios rescata al grupo que recibe el sello y se constituye en el pueblo de Dios que va a recibir la nueva Jerusalén en la tierra. Y ustedes ven que Apocalipsis está siguiendo el mismo patrón tipológico del Éxodo. Entonces, Pastor Amparo, quiere decir que aquellos que han recibido el sello de Dios no van a ser tocados por las plagas. Correcto, ese es el punto. Porque es lo mismo, es la tipología. Pero las plagas no nos van a tocar porque las plagas vienen para aquellos que no adoraron a Dios. Por eso que en el lenguaje tipológico vemos que si lo detallamos más, las plagas inclusive caen después del tiempo de gracia, después del sellamiento. Pues esto es importante porque entonces nos da una respuesta a lo que decimos al principio, de que la gente ha asociado el COVID-19 con una de las plagas. Pero en este tiempo, cristianos y no cristianos están siendo afectados por las plagas. Correcto. Pero si el texto dice que las plagas no van a afectar a aquellos que son de Dios, de manera definitiva, el COVID-19 o el coronavirus, como se conoce, no es una de las plagas del fin.
Y no hay que ser, como digo yo, científico, Misael, para entenderlo, porque Apocalipsis 15 mismo, hablando de la plaga, dice que es para la ira de Dios, para los que adoraron a la bestia. A la bestia. O sea, que no hay que ser muy teólogo para entender eso, que las plagas son para aquellos que no recibieron el sello de Dios, sino que recibieron la marca de la bestia. Exacto. Entonces, viéndolo, recogiendo la idea, utilizando también el mismo principio de tipología que vimos, aquí con estas plagas y su manifestación habrá de ocurrir lo mismo que con el pueblo de Israel. Lamentablemente, el pueblo de Dios que no está, o sea, en Egipto, los que no estaban cubiertos, ¿verdad? O sellados por Dios, los que no tenían, por ejemplo, la sangre en los marcos de la puerta. Es decir, esas plagas cayeron y afectaron a mucha gente, pero a la vez simbolizaron o representaron la antesala de la liberación del pueblo de Dios. Es decir, que tuvieron el carácter de plaga, ese carácter negativo, para el pueblo que en ese momento era el que se encontraba en rebelión con Dios, en este caso Egipto, pero entonces al mismo tiempo representaron o dieron lugar a la liberación del pueblo de Dios, que es lo mismo que Dios espera que pase en el tiempo del fin con sus siervos santos, los sellados. Correcto. La tipología es tan exacta que ustedes ven que en la plaga de Egipto solamente hubo una que causó muerte a los individuos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? La plaga de los primogénitos. Y cuando iba a haber muerte de los individuos, fue que Dios le dijo que pusieran la marca. ¿Se acuerdan? No hubo marca en las otras plagas hasta que no venía la de los primogénitos, porque tenía que ver con la vida, la salvación literalmente concreta de ellos. ¿Ve? Y lo mismo, el contexto es eso. Por eso que la tipología es importante para entender las plagas, y el lenguaje que usa Juan es del Éxodo, que de paso Apocalipsis completo hace una tipología, como le dije, del capítulo 4 hasta el capítulo 21. Y es tan interesante que los pasos son iguales. Entonces, mi pastor, recogiendo de esa pregunta, porque eso nos va a llevar a la otra que tenemos, entonces, identificando que el hecho de que las plagas van a caer solamente sobre los que no tengan el sello de Dios, es decir, que tengan el sello de la bestia, si las plagas van a caer solamente sobre ellos, entonces esa es una razón fundamental que desmonta la creencia de que la situación actual puede ser una plaga. Pero el mismo texto también tiene otros elementos. En el mismo texto podemos encontrar otros elementos que también nos ayudan a entender que no se trata de una de estas 7 plagas, lo que está pasando ahora mismo, que también quizás pudiéramos analizarlos en este momento. Por ejemplo, esa palabra plaga en el griego y en la forma hebrea de la que viene, la Biblia nos demuestra que no necesariamente está vinculada a cuestiones que tengan que ver con la salud. Es decir, que no necesariamente debemos interpretarla como algo de enfermedad. Eso nos lo demuestra el pasaje, ¿verdad que sí? Correcto. Claro, porque, por ejemplo, mucha gente se relaciona con Mateo 24, como dije, que lo que usa la palabra es peste, no plaga. ¿Ve? Pero como vemos que cuando vemos que algo pasa que afecta a nuestra vida, que la amenaza, que es tanto a escala como el virus, pues de una vez creemos. Es como cuando pasó lo del chip, que anunciaron que el chip, ¿verdad?, que iban a poner la mano. Ya la gente estaba preguntando que si era la marca de la bestia, que si el qué. ¿Ve? Y esto demuestra algo que quiero decir al público que nos está oyendo. Nosotros tenemos que estudiar mejor la Biblia. Y hay una deficiencia en el pueblo de cómo estudia la Biblia y del estudio de la Biblia. Por eso que esas preguntas, esas cosas surgen. Porque si estudiáramos la Biblia con detalle como se debiera, no hubiera ni siquiera que discutir eso. ¿Verdad? No se discutiría porque está claro en la Biblia que el COVID-19 no es una de las 7 plagas. Porque gracias a Dios todavía hay gracia para nosotros y para encontrar salvación, ¿verdad? Y todavía Dios está trabajando para sellar a su pueblo. Por eso que Apocalipsis 7 es importante en relación con el 14 y lo demás, porque enseña, ¿verdad?, que cuando inclusive va a haber un tiempo de angustia mucho antes del tiempo, ¿verdad?, de las plagas, cuando los 4 vientos sean soltados y el diablo comience a trabajar más directamente, que también es otro texto que podríamos estudiar en ese contexto, porque los 4 vientos todavía Dios no lo ha soltado todavía para que lo que realmente va a ocurrir ocurra como debe ocurrir. Así es. Entonces, Pastor Emilio, adelante, David, adelante. Sí, solo agregar tal vez a lo que mencionaba el pastor, que yo creo que eso es uno de los detalles más importantes que nos van a permitir distinguir realmente cuando uno de los sucesos está viniendo como cumplimiento de esas profecías bíblicas
o cuándo son simplemente producto tal vez del mismo pecado, de la naturaleza o por otra causa. Porque lo que mencionaba el pastor es muy importante. Usted no puede desligar el suceso bíblico del contexto en el cual está siendo presentado. El problema justamente con las profecías vienen cuando la persona lee el texto y en vez de ver tal vez lo que está alrededor para saber de qué habla, entonces ahora él trae elementos externos y quiere introducirlos en el pasaje. Correcto. Porque justamente, solo si usted viera lo que está pasando, yo estaba ahora mientras les escuchaba hablar, viendo cómo el capítulo 14 que mencionaba el pastor Paredes, que es justamente la puerta de apertura para los capítulos 15 y 16, delimita para quién es el castigo. Si usted lee, por ejemplo, el versículo 8, dice el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, es decir, la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, está claro. Está claro, está condicionando, así que cuando usted ve que algo está afectando a todos, como diríamos así, a justos e injustos, usted ya tiene que comenzar a ver que no está haciendo un cumplimiento de las profecías porque hay una delimitación marcada para su cumplimiento. Muy bien. No, por eso que Apocalipsis 13, 12, 13 y 14 es la base, ¿verdad? Para entender las profecías apocalípticas. Cuando uno entiende esa base, esa raíz, uno va a entender lo demás fácil. Porque el mensaje de los tres ángeles te describe a ti, no solamente cuándo, ¿verdad? Después de que caen las plagas, sino por qué caen, ¿verdad? Porque la gente ve como que es un castigo de Dios y sin embargo no, es una acción de Dios para rescatar y liberar del poder perseguidor por el enemigo, ¿verdad? A su pueblo y finalmente terminar con este conflicto con el diablo que tanto ha afectado a los hombres y a los que siguen a Dios. O sea que es más una obra de rescate de Dios, de finalmente terminar la promesa de acabar con el diablo y todos sus problemas que trajo al mundo y encontrar salvación y vida eterna en Jesucristo. Muy bien, entonces, atención, Pastor Silverio, Pastor David y Pastor Amparo, para que sea, porque hemos escuchado de ustedes y hemos presentado de forma muy clara cómo entender esto mejor y cómo mantenernos de manera equilibrada en la interpretación del pasaje para no encontrar aquí, en estos capítulos, algún elemento analógico a lo que está pasando ahora, ¿correcto? Pero hay un detalle del propio texto que me parece que puede también ser de ayuda para nosotros al tratar de comprender este pasaje, que quisiera que pudiéramos hablar un poquito de lo que implica esta declaración, que es la de Apocalipsis 15:8. Apocalipsis 15:8 que dice, y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿A qué apunta eso que dice el versículo 8? Es decir, ¿cuál es esta manifestación de Dios? Y entonces, ¿por qué vemos como que precediera, pues, ya que se derramen esas copas y que se manifieste la ira de Dios a través de esas plagas? ¿Cuál es esa manifestación de Dios, esa gloria de Dios que se manifiesta, que dice el versículo 8? Está haciendo tipología otra vez con el Éxodo, en el contexto Éxodo 40. Éxodo 40, exactamente, y también Primero de Reyes 8, cuando Salomón. Exacto. Por ejemplo, cuando en el día de Yom Kippur, o el día del juicio, ¿verdad? Cuando terminaba el sacerdote de hacer su obra, ¿verdad? Tenía que soltar el incensario, el templo se llenaba de humo y él tenía que salir corriendo. Dios manifestaba su presencia en el templo y entonces nadie podía entrar al santuario hasta que eso no terminara, ¿verdad? Y está usando la misma tipología, inclusive Apocalipsis 8 habla también, ¿verdad? De eso, que cuando terminaba el sumo sacerdote su obra, sacudía el incensario, ¿verdad? Y se llenaba de humo el santuario. Apocalipsis 8 lo usa para decir, ¿verdad? Que el humo o el incensario lo tiró a la tierra, dando la conclusión de la obra final de Cristo en el santuario celestial. Cuando eso termina, ¿verdad? Que termina, sella el tiempo de gracia, entonces se derraman las plagas y todo, ¿verdad?
inclusive en ese momento es que el pueblo de Dios va a sentir como si no tuviera nadie que lo cuida y que si realmente está sellado, está en Cristo, porque Dios hace esa obra de sellamiento y termina su gracia allá arriba, pero mientras tanto nosotros aquí no sabemos ¿verdad? Lo que ocurre, que no sabemos en el contexto de si realmente somos salvos o no, porque alguien me preguntó, pastor, entonces si la plaga no me cae a mí, ¿implica que yo soy salvo? Bueno, eso solamente lo sabe Dios, ¿verdad? Pero sí el texto está enseñando aquí tipología con el Éxodo, principalmente con el santuario y la obra final, ¿verdad? Que hacía el sacerdote el día de Yom Kippur, que es relación tipológico con la obra final de Cristo en el santuario celestial y el tiempo del juicio, o el fin del juicio, o el fin del tiempo de gracia. Ese es un detalle que es bueno que se entienda con claridad, porque en este momento, en esa tipología del día de expiación de Yom Kippur, la gente que había llevado su sacrificio, la gente que había hecho el proceso como estaba establecido, recibía el perdón. Ese era un día en el que muchos pecados eran perdonados. Sin embargo, ese día también caía el juicio de Dios sobre aquellos que permanecieron en rebelión en su pecado. Es decir, que la narrativa de Apocalipsis 15 y 16 y lo que esta profecía quiere dictarnos, nos quiere llevar a un momento importante, un momento clave de los juicios de Dios. Pero ¿es ese momento ahora? Esa es la pregunta que estamos tratando de responder categóricamente, diciendo que no, que todavía no lo es, porque todavía el mundo sigue bajo la gracia de Dios. Y estas cosas, yo reflexionaba el otro día con alguien que yo estoy convencido de que definitivamente este no es el tiempo todavía. Y que si nosotros no estuviéramos todavía bajo la gracia de Dios, nosotros viéramos todo esto, pero mucho peor. Es decir, nosotros estaríamos viendo enfermedades mucho más catastróficas, desastres naturales mucho más catastróficos. Lo que estamos viviendo ahora ocurre todavía como parte de este mundo propiamente, pero no a la escala que debería ocurrir. O sea, es un poquito descabellado también pensar que, bueno, ¿será esta una de las plagas postreras? Si se tratara de una plaga, hermano, no estaríamos contando como estamos contando. No estuviéramos hablando por Zoom y por Facebook tan cómodo como estamos ahora mismo. Y déjeme decirle algo, que eso apunta a una situación que debemos de aclarar, aunque no podemos hacerlo amplio. Y es el enfoque que el Apocalipsis nos lleva al santuario celestial y la obra de Cristo allá. El enemigo en Apocalipsis, porque eso es que todo nos lleva a Apocalipsis 13, 14. El enemigo está buscando cómo desenfocar al pueblo de Dios de esa obra en el santuario. Pero Apocalipsis, Dios a través de Juan nos quiere enfocar allí, porque todo está marcado allí y todo lo que ocurre allí es lo que va a marcar la pauta. Por ejemplo, cuando la gente piensa en eventos finales, ¿qué es lo que piensa? En cosas terrenales que ocurren. Sin embargo, los eventos finales más importantes están marcados aquí, que es lo que Cristo hace en el santuario celestial, que van a marcar nuestra salvación. Entonces, yo invito al público, ¿verdad?, que se enfoque en esa obra de Cristo que está haciendo ahora, que sigue apuntando a que nosotros no estamos en el tiempo de las plagas, porque la obra de Cristo en el santuario celestial no ha terminado, por ende el tiempo de gracia no se ha terminado, así que las plagas no pueden caer todavía. ¿Cuándo? Por eso que el texto dice que cuando eso ocurra, verá, nadie, dice el texto, nadie podría entrar al templo. Es decir, que nadie tendría acceso a la gracia de Dios. Correcto, ya no hay entrada, como ese hebreo, directamente por Cristo al templo a buscar a Dios. La gracia. Correcto, es que Apocalipsis, Hebreos 7, 8, 9, hasta el 12 lo enseña muy bien, que tengamos que poner atención a Cristo, ¿verdad? Pero el Cristo en el santuario celestial, cuando Cristo termine eso, ya no hay más intercesor, ya no hay más entrada al santuario por medio de Cristo, ya todo terminó. Aquí hay dos cositas que yo quisiera también resaltar. Número uno, es que Apocalipsis, de hecho, está estructurado de manera que lo que pasa en la tierra es una repercusión de lo que ya pasó en el cielo. Correcto. Porque la tierra depende de lo que pasa en el cielo. Y número dos, en el versículo 8 que mencionamos, ahora llega un momento en el que ya la gracia de Dios no hace efecto en los seres humanos. Dios ha dejado su gracia eterna. Pablo dice que desde los tiempos eternos Dios puso su gracia para salvar la humanidad. Y esa gracia será eterna, pero ya los seres humanos no le hace efecto a ellos.
dejó de operar en ellos. Por eso que en el versículo, por ejemplo, el versículo 11 dice que aunque ellos supieron que vinieron de Dios los juicios, no se arrepintieron de sus obras. O sea, ya están tan endurecidos que la gracia que Dios le dio por tanto tiempo no hace efecto en ellos, y Dios dijo ya. Y esto nos lleva entonces al diluvio. Correcto. En el diluvio, Dios le dio a ellos un tiempo para que se arrepintieran, pero ya no quisieron. O sea, Dios le dio un tiempo de gracia, pero no quisieron. Nos lleva a Sodoma y a Gomorra, donde Dios hace otro juicio ejecutivo, donde Él ejecuta otro juicio. Y Dios le dio un plazo, pero ellos, oye, aunque Abraham intercedió por ellos, oye, no se dio cuenta, Dios sabía que la mente de ellos no iba a retroceder. Y es ahí cuando Dios entonces ejecuta un juicio destructor sobre la humanidad. Si vemos lo que pasó en el diluvio y Sodoma y Gomorra, es lo que va a pasar al final. Dios ha dado la oportunidad para que el ser humano se arrepienta, ha dado gracia, pero ya el ser humano se empeñó en su pecado, se cerró en su pecado, que la gracia no le da ese efecto para que se arrepienta, y dice Dios, llegó el momento de destruirlo, porque ya lo que va a seguir en detrimento de sí mismo. Y es lo que pasaba en el tiempo de Noé. El texto dice que todo pensamiento de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces, es lo que va a pasar al final. Dios va a mandar sus plagas de destrucción porque el pensamiento de los hombres es solamente al mal. Y aún recibiendo juicio, Juan vio, no se arrepintieron. Es decir, ya no hay forma de salvarlo. Y déjame decirle algo, que si comenzamos a leer del versículo 15 hasta, Pastor Emilio, donde usted leyó el versículo 8, va a notar que Juan lo que está usando es una tipología del santuario, ¿verdad? Muy clara, porque hasta del mismo templo del santuario es que salen los ángeles con las plagas. Ahí mismo que salen. En el momento que Cristo termina su obra en el santuario celestial, ahí mismo, ¿verdad? Es nuestro juez. La gracia, y comienza el evento, ¿verdad? Y el texto lo dice muy bien, que desde ahí mismo salen. Y me hace pensar en la tipología del Éxodo. ¿Se acuerdan? Que de las fiestas, ¿verdad? La Pascua, las cabañas, las primicias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando terminaba en Yom Kippur, salía el sumo sacerdote de allí, ¿verdad? Dios se derramaba. ¿Y qué sucedía después? Había, ¿verdad?, una obra de juicio donde se decía a las personas que Dios no le pudo perdonar sus pecados por no aceptar la gracia que simbolizaba el Cordero. ¿Qué hacían con ellos? Era expulsado del pueblo. No eran parte ya del pueblo de Israel. Ya no recibían las mismas bendiciones de Dios porque ya ni siquiera... Y eso estaba representado en la obra final de Dios, en el Cordero que le llamaban Azazel, ¿verdad? Que al final de cuentas, el que más va a recibir la ira de Dios es Satanás, ¿verdad? Es una tipología interesante. Por eso es que yo creo que este asunto del COVID-19 debiéramos de ubicarlo. Yo creo que sí debemos de ubicarlo en un tiempo, ¿verdad? Pero no en el tiempo de las plagas. Debemos ubicarlo en el tiempo donde Dios está disciplinando al mundo y su pueblo a través de las dificultades para que le ponga atención a Él y que puedan depender de Él y que le transforme su carácter. Porque el sello de Dios será puesto, dice el texto, para los siervos, para los que lograron una relación con Cristo, para los que lograron entregarse a Dios y que Dios le transforme su carácter. Por eso que Hebreos 12 es importante en este asunto. ¿Por qué? Porque Hebreos 12 dice que lo que Dios está haciendo es disciplinándonos a través de pruebas, ¿verdad? Y que no debemos de rechazar la disciplina de Dios, porque Dios al que no disciplina no lo considera hijo. Entonces, en vez de ser una plaga de Dios, esto es una disciplina que Dios está permitiendo para pulir nuestro carácter y ayudarnos a entender que debemos de poner atención a Él a tiempo, porque lo que está ocurriendo está marcando que la obra de Cristo en el santuario celestial se está terminando y debemos de estar listos para ser rescatados por Dios y no recibir las plagas o la ira de Dios. Así es. A mí me gustaría también, Pastor Misael, haciendo un énfasis y uniéndolo ahí con lo que mencionaba el Pastor Amparo. Miren, ese versículo, y Pastor Emil, qué bueno que usted hacía esa referencia, porque ese es un versículo, sobre todo los versículos del 5 al 8, es una porción muy, muy sensible del adventismo, porque realmente sientan la base en Apocalipsis para un tema que ha sido, en mi opinión, en parte tabú y en parte... tal vez hasta malinterpretado, mal concebido por algunos de nosotros, por el hecho de que cuando enfocamos estos pasajes y tocamos
el tema, como hablábamos, del cierre de la gracia, y me gustó esa perspectiva, Pastor Misael, que usted mencionó, que la gente normalmente ve el cierre de la gracia desde la perspectiva de Dios, como si Dios terminó su gracia o dijo, esta es la gracia y ya no hay más. Pero Apocalipsis cambia la perspectiva y Apocalipsis sí presenta un cierre de gracia, porque el versículo 8 dice que nadie ya podía entrar, eso es real. Sí. Pero la razón de eso es el ser humano. Exactamente. Porque la perspectiva de Dios, o sea, del cierre de la gracia, yo entiendo que lo más saludable es darle un giro a esa perspectiva y dejar de ver a un Dios que limita su amor hacia el ser humano, la gracia hacia el ser humano, y comenzar a ver a un ser humano que frente a la misericordia de Dios, él se autolimita la gracia. Porque cuando usted ve lo que pasa en los versículos 6, los ángeles celestiales que están hablando ahí, ellos dicen, justo tú eres, Señor, porque tú hiciste esto y ellos no escucharon. Y cae una plaga y ellos endurecen otra vez tomando el mismo lenguaje del faraón. Así que es curioso porque realmente habrá un cierre de gracia, sí. Pero si nosotros entendiéramos la preocupación, Pastor Amparo, que usted mencionaba, de que la gente está preocupada, y yo recuerdo esos momentos que gracias a Dios han ido desapareciendo en el adventismo, pero realmente había sermones, Pastor Emil, Pastor Misael, Amparo, que usted vivía una agonía espiritual, porque había alguien y estaba predicando un mensaje que más de esperanza le decía a usted, ven acá, y esa famosa pregunta, y si ya se cerró para mí, y si yo ya estoy. Pero cuando usted entiende que el que limita no es Dios, sino usted mismo, entonces usted ya dice, óyeme, yo debo aprovechar el tiempo que yo tenga. No vaya a ser que con mi rebeldía yo me autolimite la gracia de Dios. Así que es algo que quería aportar aquí. Adelante, pastor. Yo creo que es importante también marcar que hay dos formas, ¿verdad?, de cómo terminarse la gracia a uno mismo, cómo termina la gracia, ¿verdad?, que es la muerte, ¿verdad?, y el final del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Santuario celestial. Y en ese contexto es importante marcar que Dios, todo lo que la Biblia enseña, principalmente Apocalipsis, son las acciones de Dios finales para la ejecución final del plan de salvación. Que antes de la fundación del mundo, Dios decidió dar a Cristo como la representación literal de su gracia y su amor para el hombre. Pero es importante marcar que Cristo vino con un límite de tiempo. Cumplió un ministerio. Mira, un límite de tiempo. Es importante eso. ¿Por qué? Porque Dios nunca destinó que el hombre tenga todo el tiempo que él quiera para entregarse a Dios o la humanidad. No. Si Dios es fiel y cumple, Dios necesita terminar con el plan de salvación, o si no, no cumpliría esperando por nosotros. ¿Verdad? Entonces, por eso es que hay que ver este punto de vista, este asunto, como que Dios actuó en rescate del problema que el mismo hombre se trae por el pecado, pero para él cumplir su promesa y vindicar su carácter y enseñar que él es fiel y justo, necesita terminar el plan para cumplir, ¿verdad? Porque yo me imagino, obviamente no ocurre, pero si se pudiera ocurrir, yo no sé qué pensarían. Bueno, para decirlo de otra forma, que nadie malinterprete, gracias a Dios que la muerte es como un sueño, porque ustedes se imaginan a Adán y Eva que murieron con la esperanza de que Dios va a cumplir, venir por segunda vez y que va a darle salvación. Ellos no saben cuánto tiempo ha pasado, Dios todavía intentando que nosotros nos arrepintamos para que nos entreguemos, pero Dios algún día tiene que cumplirle a ellos y a todos los que han muerto. Entonces hay que entender muy claro que lo que Apocalipsis está enseñando aquí es que Dios él mismo se impuso un límite que el hombre no sabe de tiempo para concretar su plan de salvación y mostrarse como él es fiel y justo para aquellos que creyeron. Y que claro, obviamente es un elemento, es una manera en la que también se manifiesta su justicia. Correcto. La justicia de Dios, no solamente por implementar un juicio de condenación, sino también para también hacer justicia por aquellos hijos fieles a los cuales él también ya necesita dar liberación
en este mundo. Me parece que muy interesante. Le agradezco que hayamos desarrollado esta parte porque en la palabra del pastor yo me sentí ya como recibiendo el llamado, ¿verdad que sí? Fueron excelentes para que concluyéramos en que estas cosas van a pasar, pero que por su misericordia aún estamos bajo su gracia. Aún su gracia sigue intercediendo por nosotros, Él sigue ministrando en nuestro favor. Y más bien es la comprensión de esto que está ocurriendo como una alarma, una alerta que debe llamarnos la atención a la cercanía que Dios tiene, ¿verdad?, de nosotros ya y sus designios, la cercanía que hay de sus designios mientras pasa el tiempo, que nosotros podamos entender que no tenemos tiempo que perder, que la humanidad no tiene tiempo que perder para buscar de Dios y serle fiel, porque estas cosas van a pasar y es posible que, imagínese usted, si esto que está pasando ya infunde temor, ¿qué puede ser de lo que realmente está profetizado? Por eso es que debemos de asimilar bien, y por eso que sigo recayendo a Apocalipsis 13, 13 y 14, porque la obra del diablo que va a hacer que la gente no reciba el sello de Dios es separar la misericordia de la justicia, ¿verdad? Y se tiende, hay que tener mucho cuidado. Esa es la trampa. Exacto, entonces una de las cosas que tenemos que tener cuidado al exponer estos temas es siempre mantener esas dos cosas juntas, ¿verdad? Porque es muy básico, porque eso es lo que hace. Babilonia cae porque separa las dos cosas, ¿ve? Y cree que solamente misericordia y justicia no importa. Hay una mezcla ahí que es otro tema, pero las plagas caen sobre aquellos que no entendieron o vivieron bajo la misericordia y la justicia de Dios. ¿Verdad? Es muy importante eso. Yo creo que tal vez mis palabras finales serían recordar la victoria de Dios ya ganada en la cruz. Amén. Como la garantía de la victoria final de Él y de su pueblo. El enemigo no va a vencer, aunque nosotros veamos en Apocalipsis 13 un enemigo intentando vencer santos oprimidos, que levantó sus bestias y que oprime. Apocalipsis 12 dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Y que en el cielo ahora puede haber regocijo porque el enemigo fue echado fuera. Y la tierra va a sufrir un rato porque el enemigo lo que está airado, haciendo su último intento, pero la victoria es segura en Cristo. Entonces, en esa dinámica, yo puedo ver a un pueblo de Dios que está encaminándose a una victoria, porque Apocalipsis 19 dice, y vi la bestia y el dragón y el falso profeta echado al lago de fuego. Y veo Apocalipsis 20 a un dragón que es apresado por el ángel y luego echado en el lago de fuego. Lo que me está diciendo Juan es, mira, hay una victoria definitiva para todos aquellos que están descansando en la garantía, que es lo que Cristo hizo en el Calvario. Cuando descansamos en esa garantía, desde luego los efectos del ministerio de Cristo en el tiempo celestial recaen sobre esos que están confiando en ese sacrificio de Cristo, y ahora el resultado es victoria total. ¿Dónde está la clave? ¿A dónde yo me estoy aliando? Si estoy aliándome al Cristo vivo o me estoy aliando al dragón y a la bestia. ¿A dónde estoy aliándome? Si yo como persona elijo a Cristo, pues la victoria es segura. Esa es nuestra bendición, que nosotros tenemos la opción, no es un asunto condenatorio. El ser humano tiene la opción de vivir bajo el miedo de las consecuencias o de vivir bajo la esperanza de la recompensa. Esa recompensa que Dios nos ha garantizado si nosotros permanecemos fieles a Él y sobre todo con fe en el sacrificio que Él hizo en nuestro lugar. Sí, Pastor Amparo. Por eso es que es importante notar que Jesús hizo en este asunto los principios para estudiar, ¿verdad? Que la Biblia se explique ella misma y comparar un texto con otro es básico, porque si ustedes notan, en los evangelios Jesús hizo un apunte a la importancia de la preparación antes de que el tiempo de gracia termine. Y Jesús hizo algo interesante. Jesús dijo, ¿verdad? Procurad entrar por la puerta, ¿verdad?
estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la perdición. Muchos procurarán entrar y no podrán, dijo Jesucristo. Y contesta la misma, hace una declaración interesante, dice, porque llegará el tiempo cuando la puerta se cierre y dirán, verá, de afuera, Señor, ábrenos, verá, pero no podrán entrar. Y el texto es interesante porque Lucas capítulo 12 enseña en ese contexto que no importa cuándo Cristo venga, verá, lo importante es que nos encuentren preparados, o sea que venga la primera, la segunda, la tercera vigilia, no importa. Lo importante es que nos encuentre preparados, y Dios no reveló el tiempo de su venida ni el tiempo del fin de gracia para que nosotros veamos la importancia de estar listo aquí y ahora. Yo siempre lo comparo esos eventos finales del tiempo de gracia como la muerte. Nadie sabe el día y la hora que se va a morir. Asimismo, nadie sabe el momento que termina la gracia. Así que debemos de estar preparados ahora, todo el tiempo, humillándonos, entregándonos a Cristo, siguiéndole, sirviéndole, para que Él pueda sellarnos, ¿verdad? Cuando todo eso termine, toda su obra termine en el santuario celestial y nosotros seamos salvos. Porque es un contexto interesante el asunto de las plagas y nos puede llevar a casi toda la Biblia. Pero el llamado es claro. Tenemos que entregarnos a Jesús a tiempo. Amén. Hay una cita, Pastor Emil, que me gustaría tal vez leerla como en mis palabras de cierre. Adelante. Y es de Primeros Escritos, página 66, que habla acerca justamente de esto. Y la cita dice de la siguiente manera: el ángel les dijo, ¿quieren ustedes huir de las 7 plagas postreras? Que es el contexto que estamos hablando. Y el mismo ángel respondió, en tal caso, ustedes deben morir para poder vivir. Prepárense, prepárense, prepárense. Deben realizar mayores preparativos que lo que habéis realizado hasta ahora. Sacrificadlo todo para Dios, lo que mencionamos. Entréguese, sacrifíquelo todo para Dios. Ponedlo todo sobre el altar. El yo, vuestras propiedades, todo como un sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Así es. Muchas gracias. Damos a Dios porque en su palabra Él nos revela una vez más que sus designios son para nuestro bien, para nuestra salvación, y que Él nos quiere cerca de Él para que nosotros también seamos recipientes de su gracia y su misericordia al final. Quisiera agradecerles al pastor Misael Silverio, pastor David de los Santos y el pastor Néstor Amparo, que ha sido nuestro anchor hoy, ¿verdad que sí? Nuestro invitado especial. Gracias por los conocimientos que nos ha compartido y esperamos que sean de bendición